Bueno, Crispatitos, vamos a afrontar el periodo 1938-1945 para con Aberri-Eguna. Esta celebración, en donde la importancia de Euskadi es tan grande porque se celebra ese momento de 1882 donde la patria le fue revelada a Sabino Arana por parte de Luis, y ese primer Aberri-Eguna de 1932 en el 50 aniversario. Por tanto, este periodo está lindando con la finalización de la Guerra Civil Española, ya fuera de tierra vasca, en el exilio, por lo tanto, y luego concatenada la Segunda Guerra Mundial, con toda la vicisitud que tuvo respecto de la participación de vascos en ella. Y, por supuesto, la situación del Lehendakari Aguirre, que en la época de Dunkerque se encontraba en Bélgica y quedó atrapado, y con la ayuda de diplomáticos panameños obtuvo una documentación con la que fue a guarecerse dentro de la cueva del lobo en Berlín, hasta poder alcanzar la libertad pasando por Estocolmo en dirección hacia Sudamérica. Esto ya 1941-1942. Aberri-Eguna, Pascua de la Patria, fiesta de la libertad. En tiempos de tiranía y esclavitud, ayer se celebraba con desfile de banderas, con danzas y canciones. Hoy se conmemora la clandestinidad de la resistencia antifranquista sin hacer ruido, pero con más fervor. El día de la Pascua, el día de Pascua, se ha transformado en jornada de lucha y de esperanza por una patria libre, por la justicia social, por la libertad para todos. Tierra Vasca, abril 1962. Es un aperitivo en donde también podemos avisorar que acabará entrando por ahí, pues, la ETA en 1968, a pesar de que no corresponde a este periodo, sino un poquito más adelante. Pero estamos ciertamente en esos inicios de 1938-1945. Pero ETA dijo en 1968, Aberri-Eguna no es una fiesta folclórica. Para eso están las romerías. Aberri-Eguna es una jornada de la lucha contra el opresor. Aberri-Eguna de dolor, 1882. Es una conmemoración que se celebra en 1932, 50 años. Y esos primeros Aberri-Egunas fueron en el país, como hemos visto ayer. 1938-1945, cárcel y exilio. Aberri-Egunas ciertamente de dolor. La ocupación del País Vasco por parte de las tropas nacionales y la instauración de la dictadura franquista provocaron un giro radical en la historia de Aberri-Eguna. Las nuevas autoridades prohibieron su celebración, y a partir de entonces esta se vio circunscrita forzosamente a la esfera privada. La celebración pública de Aberri-Eguna se trasladó entonces al exilio, donde el gobierno vasco y los vascos en general, atendiendo a la llamada habitual de EAJ-PNV, llevaron a cabo actos de carácter festivo, actos que, no obstante, perdieron la espectacularidad de la etapa anterior. Asimismo, a partir de entonces, el Aberri-Eguna acentuó su carácter reivindicativo, pues a las habituales voces de exaltación patriótica se añadieron las que exigían el final de la postración por la que estaba pasando o atravesando el País Vasco. Muchas de aquellas reivindicaciones, además, eran compartidas por los vascos no nacionalistas que habían perdido la guerra. Y ello hizo que estos se fueran progresivamente incorporando a las celebraciones del Día de la Patria. Ciertamente aquellos Aberri-Eguna de la posguerra estuvieron marcados por un profundo dolor provocado por la distancia de los exiliados, la grave posguerra que se vivía en el País Vasco, y la represión político-cultural que sufría el conjunto del pueblo vasco, y todo ello acentuado más aún, si cabe,
por la incertidumbre sobre el devenir de la guerra europea y la lucha que se estaba llevando a cabo contra el fascismo. A pesar de ello, la esperanza de un pronto regreso a casa estuvo siempre latente en todos los mensajes de Aberri Eguna. Hay que decir, ciertamente, un pequeño detalle. A veces se suele establecer el relato falso, porque viene a contrapelo, pero pone sobre la mesa ciertas mentiras, a pesar de que es en el próximo periodo, como es el asunto de los años oscuros, aquel libro que está justamente ahí, de Koldo San Sebastián, Iñaki Anasagasti y Jean-Claude Lagrange, fundamentalmente en ese periodo que cubriéramos mañana. Evidentemente hay que manifestar el hecho de que EAJ-PNV y el gobierno vasco nunca estuvieron in albis, siempre estuvieron comprometidos, no solamente a Aberri Eguna, sino también los otros 364 días. Spezia, 13 de abril de 1941. ¿Eh? Miles de vascos están encarcelados. Muchos de ellos esperan la llegada del piquete de ejecución. Otros muchos han muerto ya delante de él. Otros han sido asesinados por los caminos. Miles de familias abandonaron sus hogares buscando refugio en tierras lejanas. En Euskadi reina un orden nuevo. Un orden nuevo. De injusticia y persecución. De rapiña y de calumnia. Aberri Eguna de dolor en el que se forjan los corazones. Hemos de recordar que no solamente fue el final de la guerra civil, la situación en Barcelona, en Cataluña, la salida en primavera de 1939, la situación en Francia con el mayo francés de 1940, no el del 68, el del 40, con la derrota tan importante. Ahí tenemos un periodo en el que luego de la derrota habrá un tercio del territorio del hexágono que será controlado directamente por la Wehrmacht, que ocupará una parte del País Vasco francés, la fachada atlántica, y una parte, 2/3 prácticamente, del territorio vasco francés, del País Vasco francés, de Euskadi continental, en la región que supuestamente estaba en manos de Vichy durante un tiempo, hasta el 43-44, en que fue ocupada toda esta zona también, aunque de facto supiera a la desaparición de jure, seguía habiendo un régimen incardinado en Vichy. Por tanto, la concatenación de acontecimientos no finaliza con la terminación de la guerra civil en el continente europeo, en la península, en el ámbito ibérico, en España, sino que este periodo de lo que es Múnich 1938, septiembre, aunque el Día de la Patria fue en primavera, evidentemente, hasta 1945, engloba esa situación de esperanza. Esperanza por, precisamente, hemos leído en 1941, la Carta del Atlántico, que da carta de naturaleza a los pueblos para esperar lo mejor de la alianza anglo-norteamericana. Día de la Patria, 1938. Desde el año 1932 viene celebrando Euskadi su Día de la Patria en la Pascua de Resurrección, porque 1932 era el 50 aniversario de la resurrección de la patria en la mente y el corazón de Arana Goiritar Sabin. Y este es el sentido principal de aquella fiesta, sentido de afirmación de la patria vasca, que vivía y vive en nuestra sangre, en nuestro pensamiento y en nuestra voluntad. En nuestra sangre como un imperativo sagrado de las generaciones, en nuestro pensamiento como la plenitud luminosa de la conciencia nacional, en nuestra voluntad con la resolución inquebrantable de la proyección libremente su acción en el futuro para bien de las generaciones venideras.
Esta afirmación de la patria vasca es hoy más rotunda que nunca, porque la juventud de Euskadi ha dado su sangre a raudales para sostenerla, porque el pensamiento de la raza cruelmente sacrificada ha llenado los ámbitos del mundo, porque ante la tiranía feroz que pretende destruir a Euskadi, nuestra voluntad de salvar su vida, de conquistar su independencia, de labrar su felicidad en el porvenir, es cada día más firme, más inquebrantable. Con esta fe, con esta esperanza, con este amor, dieron sus vidas nuestros gudaris ante el invasor de la patria. Con esta fe, con esta esperanza, con este amor, han aceptado la muerte nuestros mártires ante los verdugos de Euskadi. Con esta fe, con esta esperanza, con este amor, soportan la dureza de la esclavitud y la incertidumbre de sus penosos días nuestros compatriotas presos. Con esta fe, con esta esperanza, con este amor, viven en Euskadi y en los destierros los hijos de la patria vasca. No será nuestra patria destruida por la violencia. Cuanto más violentada, más fuerte será su tenacidad en la reacción. Sépalo el mundo, en este Día de la Patria de 1938. Euskadi mantiene más encendida que nunca su protesta, más en alto que jamás su derecho, en máxima tensión su voluntad. Vascos del destierro y del mundo, proclamad el ideal y prestigiadlo con vuestra conducta. Compatriotas de las cárceles, cada día de vuestra luminosa esclavitud es un día de la patria limpio, fecundo y prometedor. Muertos del gel, alcanzad para Euskadi la bendición de Jaun Goikoa en este doloroso Día de la Patria de 1938, para que su diestra haga amanecer el aurora de la libertad en esta víspera del centenario de nuestra esclavitud, enrojecida con la promesa de vuestra sangre generosa. Euskadi Buru Batzar, Consejo Supremo del Partido Nacionalista Vasco. Sobre la tragedia de Europa, celebra hoy la patria su día de gloria. Nuestro problema se ha universalizado. Pueblos enteros desaparecen bajo el agresor. Afortunadamente, la victoria del derecho universalizará también su solución. Adelante, camino de la victoria. La vida de la patria no puede detenerse. Spetxean 2403-1940. Los nacionalistas vascos celebramos hoy el Día de la Patria, el Día de Euskadi, el Día de la Solidaridad Nacional, en el que queremos hacer más patentes, si cabe, nuestros anhelos de libertad nacional, nuestras ansias de restaurar la patria vasca en toda su plenitud y grandeza. Hoy queremos que todos los vascos no nacionalistas participen del calor de nuestro hogar patriótico. EAJ-PNV. Aberreguna 1939. Pascua de Resurrección, camino, afirmación, promesa. Un hombre resucita para afirmar su divinidad y su promesa. Yo soy el camino, yo soy la vida, es cumplida en la tierra. La naturaleza, muerta en largos días, resucita afirmando su vida y se llena de colores y ruidos, es señal de promesa para el hombre. La conciencia patria muerta ya a la voz de un patriota resucitó y hoy afirma la patria ante el mundo su vida y el vasco ve ha de cumplirse pronto la promesa de la vida de libertad. Especial número 9, 1939. Ahí tenemos Burdeos, 1945. Ahí vemos con la corriña y algunos otros motivos de Aberreguna, como aquí también vemos a continuación otros motivos de ese sagrado día. Aquí también. Este caso en París, 1945. Y aquí vemos también ciertamente 1938, 1939.
en la persecución que padece nuestro pueblo. Unos lo habrán celebrado en las prisiones y otros en los campos de concentración y en el exilio. Pero no pierdo la confianza de que llegará el verdadero Día de la Patria para todos los vascos, porque para eso estamos sufriendo. José Antonio Aguirre, lehendakari de todos los vascos, 1941. Domingo de Resurrección, Día de la Patria. He procurado festejarla en la soledad del arrojado fuera de los suyos. Por la mañana, cumplidos los deberes religiosos, mi recuerdo ha estado en comunión con los miles que en distintos lugares pensarán y esperarán como yo. Como yo me acuerdo de todos ellos, se habrán acordado de mí, José Antonio Aguirre, lehendakari de todos los vascos, 1941. Recordemos ciertamente que ahí están los libros con el diario de Aguirre para explicar cómo vivió esos días, ocultado en plenas fauces del lobo en Berlín, durante ese tiempo en el que estuvo clandestino, hasta poder salir en dirección a la libertad. Y aquella situación en donde el señor Inchausti, el vasco filipino, le proporcionó aquella cátedra en la Universidad Columbia, viviendo en los Hamptons, en Nueva York, hasta que la oportunidad, después de la liberación de París, el 26 de agosto de 1944, permitió la vuelta al gobierno vasco, al exilio, pero más cerca de tierra vasca, en el Palacete de la Avenue Marceau, como fue ahí en las cercanías del Arco del Triunfo, en París. Sur les deux continents et même et Océanie, os îles Philippines, les verront réunir l'espace dans une même émotion nationale. Imprendre une nostalgie et soutenir par l'espérance des colonies basques des États américains d'Idaho et Californie, ou l'hiver et de la Patagonie, et surtout les continents où les Basques sont honorés comme ancêtres de qualité et actualisent comme frères de sang. De Dublin à l'archipel océanique du Guam, du patriotique qui vient dans les prisons de Franco, aux missionnaires et loignés dans les régions les plus reculées de la Chine, des combattants basques des divisions alliées aux navigateurs disséminés sur toutes les mers du monde. La Verrune dure mémorable est célébrée par les uns par des réunions dues, vécues par les autres dans une triste solitude et ressentie par tous avec une ferme espérance. Euskodeña, la voz de Euskadi, abril 1945. Un reducido número de vascos pertenecientes a partidos republicanos españoles han concurrido a las fiestas republicanas del 14 de abril, ya que el grupo ha concurrido también a la comida de Berreguna. La doble asistencia a un acto español y a un acto nacional vasco puede estimarse en Londres como una novedad. Carta dirigida desde la delegación del gobierno vasco en Londres a José Antonio Aguirre, 1943. Miles de vascos están encarcelados. Muchos de ellos esperan la llegada del piquete de ejecución. Otros muchos han muerto ya delante de él. Otros han sido asesinados por los caminos. Miles de familias abandonaron sus hogares buscando refugio en tierras lejanas. En Euskadi reina un orden nuevo de injusticia, de persecución, de rapiña, de calumnia, a Berreguna de dolor en el que se forjan los corazones. En este periodo tenemos ciertamente ese momento de oscuridad en el que la guerra mundial, la situación del propio Partido Nacionalista Vasco, que tiene que reordenarse en el exilio,
En 1937 aún estaba en tierra vasca, pero luego se sucede la ofensiva final, que fue de 3 meses, pero luego evidentemente tenemos la situación en la margen izquierda, hasta que finalmente se produce el 26 de agosto los sucesos de Santoña, que tenemos explicado bien claro en el conversatorio con Aitor Miñambres. Y luego, el asunto con Cataluña, el exilio. En el ámbito de Francia, del Estado francés, tanto en el ámbito de la Euskadi norte continental como en el ámbito de la Francia propiamente dicha, el terreno donde se construyó el campo de concentración de Gurs, donde hubo tantos vascos, la situación intermedia hasta el periodo que comienza en septiembre con los acuerdos de Múnich, el tema de los territorios sudetes, la toma de Moravia y Bohemia en Praga el 1 de marzo de 1939, el tema de el acuerdo Molotov-Ribbentrop, el pacto Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto, día que para los europeos recuerda las víctimas del nazismo y el stalinismo, entre cuyos números estamos. Los vascos también, a través de sus súbditos. Y, por supuesto, el comienzo formal de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que significó, pensando, por ejemplo, con la posibilidad de la entrada del Estado español en la guerra, y el juego de anticipación y de inteligencia que hizo los servicios, el Dakar y Aguirre, y gente que se jugó la vida para permitir que se pudiera incorporar en fechas muy rápidas. En caso de haber entrado formalmente España en la guerra, habría habido un disco que habría sido entregado a todos los capitanes de barco y que lo hubieran escuchado, ese mensaje del Endacari, de todos los vascos, para hacer llegar sus barcos, recordemos, la Marina Mercante, muy importante, y el 95% en la Segunda República de la Marina Mercante estaba matriculada en el puerto de Bilbao. Con lo cual algo de importancia podía tener, tanto para el conjunto del Estado español como especialmente en el marco de la Guerra Mundial, el tema de la logística, que a veces se olvida, y en eso podía tener mucha importancia la situación de la logística que podía aportar el Estado español con esa situación del 95% de la Marina Mercante matriculada en el puerto de Bilbao. Y eso fue uno de los posibles éxitos de la situación de los servicios en el ámbito vasco. Por supuesto, tenemos esa situación de los cuerpos bélicos, pero siempre pensando que el día de la celebración, el día de la comunión, el día de la reunión, el día que podíamos equiparar con los Estados Unidos respecto del Día de Acción de Gracias, por decir un ejemplo, todos estos días que hacían comunidad allí fuera, como por ejemplo les podía ocurrir a la comunidad portuguesa, que en un momento fue más grande en Canadá que en Portugal, o por supuesto, por qué no decir, al pueblo que ha estado más veces en una situación parecida, ya sea en Egipto, ya sea en Babilonia, ya sea en la propia Nueva York, como es el pueblo judío, al que en el siguiente periodo se le ayudará a retornar a la tierra histórica de Israel. Pero en fin, aquí tenemos esta memoria de este periodo, 1938-1945, y aquellos aberreguna de comienzo de clandestinidad, de guerra, de dolor, de exilio, y que se siguieron celebrando. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.